con la mesa redonda que estaba prevista para esta hora, en la que van a intervenir la doctora Mónica del Álamo, de la Universidad de San Pablo CEU, que tratará sobre Gilbert Chesterton, la doctora Miriam Ramos, de la Escuela Universitaria Fray Luis de León, que tratará sobre Edith Stein, y la doctora Sara Gallardo sobre el matrimonio Maritain. Va a moderar la profesora Alicia Rodrigo, de la Universidad San Damaso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos ahora con esta última jornada del Congreso y tengo el gusto de presentar esta mesa redonda que lleva por título Un camino hacia la fe. Mesa redonda sobre los amigos de los conversos. Y en ella se nos va a hablar de 4 personas de una enorme relevancia, tanto para el siglo XX como para el nuestro. Algunos de una forma más conocida y otros de una forma más escondida. Se trata, como nos acaban de anunciar, de Chesterton, de Jacques y Raissa Maritain y de Edith Stein. Todos ellos comparten la peculiaridad de ser conversos, ¿no? De haber abrazado la fe católica ya siendo adultos. Y en el marco de este congreso sobre la amistad, nos vamos a acercar a ellos precisamente a través de la amistad. No de lo que pensaban sobre la amistad, aunque seguramente en algún momento saldrá a colación, ¿no? Sino a través de las amistades que acompañaron y marcaron su vida. Para los que no estén familiarizados con estos autores, voy a hacer una breve semblanza sobre ellos a la par que presento a nuestras ponentes. En el caso de Chesterton, nacido en 1874, pues fue periodista, crítico literario, escritor e incluso algunos no lo han caracterizado incluso como filósofo. Su producción es inmensa, abarca alrededor de 4.000 ensayos periodísticos, cerca de 100 libros, si no contamos en los que hay colaboraciones, hay poemas, hay obras de teatro, novelas, cuentos. Es una producción magnífica. Algunas de sus obras más conocidas son los relatos del Padre Brown y también Ortodoxia o El hombre eterno. Fue bautizado de niño en la Iglesia de Inglaterra, pero no vivió una práctica auténtica y se distanció mucho de la Iglesia de Inglaterra en su juventud. En 1896 conoce a la que será su mujer, que como veremos, ¿no? Pues será crucial en su vida. En 1922 se convierte al catolicismo después de llevar unos años de gran afinidad con las ideas y pensadores de la Iglesia católica. Se transforma en uno de los grandes apologetas del catolicismo de su tiempo y tiene un papel importante en el acercamiento a la fe de muchos intelectuales conversos, coetáneos y también posteriores. Y creo que no podemos dudar de la vigencia de su persona hoy día. Para hablarnos de él contamos con la profesora Mónica del Álamo, que estudió Humanidades y Periodismo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Recibió la beca Marqués de Lozoya y obtuvo el premio extraordinario de fin de grado y el premio de iniciación a la investigación San Isidoro de Sevilla. Actualmente ejerce de profesora de Filosofía y Lengua y Literatura en Educación Secundaria. Es directora pedagógica del Colegio Diocesano Nuestra Señora de las Delicias y ha estudiado a Chesterton desde los inicios de su vida universitaria. Ya su trabajo fin de grado versó sobre la crisis de juventud de este autor a través de su obra El hombre que fue jueves y defendió su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en 2020 con el título Análisis retórico y poético de los relatos del Padre Brown de Gilbert K. Chesterton. En segundo lugar, se nos va a hablar de Edith Stein y sus amistades. Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en una familia judía de Breslau. Perdió a su padre cuando solo contaba con 2 años y se puede decir, ¿no?, que su madre encarnó a la perfección el ideal de mujer fuerte. Aunque fue educada en la religión judía, también abandonó la oración, la práctica de la fe, tanto por influencia de su hermana y su esposo, y también, ¿no?, por falta de sentido en ciertas, que ella reconocía en ciertas prácticas. Fue precisamente una búsqueda de la verdad, de mayor fundamento, lo que la llevó también a abandonar sus estudios de psicología para pasar a estudiar filosofía de la mano de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología.
que fue también crucial, ¿no? En su vida, todo lo que aquello supuso. Bajo la dirección de Husserl se doctoró con una tesis sobre la empatía. Y tras diversos avatares de su vida, que seguro que saldrán a colación, terminó recibiendo el bautismo en la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922. El 15 de octubre de 1933 ingresó como postulante en el convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia, con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Y aunque fue trasladada en diciembre de 1938 al convento de Echt en Holanda, para escapar de la persecución de los judíos, en julio de 1942, en represalia a los comentarios públicos de los obispos holandeses en contra del nacionalsocialismo, fue apresada y destinada al campo de concentración de Auschwitz, donde muere como mártir de la fe el 9 de agosto de 1942. Fue canonizada en 1998 por Juan Pablo II y es desde 1999 copatrona de Europa. Y para hablarnos de ella contamos con la profesora Miriam Ramos, doctora europea en Filosofía por la Universidad de Salamanca, con una tesis titulada Edith Stein y de Veritate en Tomás de Aquino, primera y segunda lectura, para cuyo desarrollo obtuvo la beca de matrícula del programa de doctorado de la USAL, así como una beca FPI. También su tesina la dedicó a esta autora, que llevaba por título Introducción al problema filosófico de la identidad personal en la fenomenología de Edith Stein. Ha realizado estancias de investigación en el archivo Edith Stein de Colonia, es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de la Filosofía de Edith Stein y desde 2013 es profesora en la Escuela Universitaria de Magisterio de Fray Luis de León, Valladolid. En este centro es coordinadora del Practicum y del título de grado en Maestro de Educación Primaria, así como responsable del Servicio de Pastoral Universitaria, del Grupo Universitario de Teatro Fray Luis de León y de la Escuela de Voluntariado Tomás Morales. Y en último lugar se nos va a hablar del matrimonio Maritain. Jacques, nacido en 1882, y Raïssa en 1883. Que fueron un matrimonio francés, aunque ella era de origen ruso, judía, que emigró con su familia a Francia. Ambos filósofos, además ella poetisa, encontraron la fe gracias a algunas amistades clave cuando eran estudiantes en la Sorbona. Recibieron el bautismo en 1906, se nos hablará, ¿no? más en detalle de cómo aconteció todo esto, y su vida ha sido un inmenso y discreto influjo en la élite espiritual francesa, sobre todo a través de sus relaciones personales, ¿no? De ahí la relevancia también de tenerlos aquí como figuras, aunque también de sus escritos, y adquirieron trascendencia más allá de lo personal por la repercusión social que tuvieron algunas de las declaraciones y textos de Jacques en momentos históricos clave para su país, para Europa y para la Iglesia Católica. Para hablarnos de ellos y de la importancia, ¿no? que tuvieron sus amistades, contamos con la profesora Sara Gallardo, doctora europea en Filosofía por la Universidad Complutense en 2002, con una tesis doctoral sobre Franz Brentano, que realizó con ayuda de becas y estancias de investigación en Alemania y Suiza. Ha sido profesora en la Universidad de San Dámaso y actualmente lo es de la Universidad Católica de Ávila, donde imparte antropología y bioética y dirige la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer, además del máster en bioética y formación. Su línea de investigación es la antropología en relación con la mujer y en diálogo con la teología. Ha publicado numerosos libros, artículos, capítulos de libros y podemos traer como ejemplo la presentación que lleva por título Reflexiones sobre una historia de las mujeres desde la perspectiva de la mujer en el libro En virtute fortitudo, protagonismo femenino en la época de Isabel la Católica, del que es editora, o bioética, en relación con el trabajo desempeñado junto a Mercedes Sánchez Martínez. Fue aceptada en el nuevo círculo de discípulos de Ratzinger y ha sido ponente y profesora en numerosas universidades. Y sin más dilación, porque la presentación, lo siento, ha sido un poco extensa para meternos un poco en conocimiento, ¿no?, de estos autores, me gustaría preguntaros por las amistades de estos hombres y mujeres. ¿Qué amistades marcaron profundamente su vida y por qué? No sé si Mónica, ¿quieres comenzar hablándonos un poco sobre Chesterton a este respecto? Pues quizás es verdad que los nombres que más se oyen, ¿no?, cuando se habla de Chesterton son su mujer, ¿no?, Frances Bloch, Hilary Belloc
y el padre O'Connor, ¿no? Que tuvo tanta importancia en su conversión. Pero es verdad que sí que es interesante los amigos que tuvo en su infancia, porque Chesterton era un chico tímido, apocado y bueno, algunos biógrafos dicen que gracias a estas amistades que tuvo, con los que compartía gustos literarios, con los que compartía intereses, sí que le ayudaron, ¿no? A revelarse como el prometedor literato y artista que luego fue Chesterton, ¿no? De hecho, pues eso, fundaron el Junior Debating Club, del cual nació una publicación que se llama The Debater, ¿no? que es curioso, ¿no? Para un grupo de jóvenes adolescentes. Y también merece, yo creo, la pena mencionar, menos conocido, ¿no? Su hermano Cecil, porque murió muy joven en la Primera Guerra Mundial, pero con él eso, le unió una gran amistad, ¿no? No solo pues, los lazos de sangre, que evidentemente son de las mayores uniones, y también eso fue para él muy importante, ¿no? en su desarrollo. Dice que obtuvo un contendiente y un discutidor en sus batallas, ¿no? Hablando de Cecilia. Además, también se le adelanta en la conversión al catolicismo. Y luego, pues de su mujer, la verdad es que hablaremos mucho, ¿no? Porque fue realmente su alma gemela, ¿no? La conoce, como ha mencionado Alicia, en 1896, le pide matrimonio 2 años después, y llega un momento en el que él salía de una crisis de juventud, ¿no? Él a los 19 años había tenido una crisis en la que había dudado de la existencia de Dios, de la existencia del bien y de todo, ¿no? Y de la propia existencia incluso. Y es verdad que sí que había tenido antes como un encuentro así místico con el agradecimiento, ¿no? Una especie de sentimiento de agradecimiento como a Dios, pero es verdad que al conocer a su mujer tiene como un impulso muy grande, ¿no? Dice, le hace dirigirse de una manera desbordante hacia el Creador en agradecimiento por la existencia de alguien como ella, ¿no? Tiene una cita muy bonita de una de las cartas que le dice: hay una clase de belleza que comienza en el interior y se va desarrollando. El alma es como una llama que hace que todo el cuerpo sea transparente. Cualquier actriz conseguiría parecerse a Helena de Troya utilizando una barra de labios y un poco de maquillaje, pero ninguna podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios, ¿no? Entonces no es solo un piropo normal, ¿no? Sino le está diciendo además que en ella ve un don de Dios. Eso es mucho para el Chesterton, que salía así como una especie de escepticismo total, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que decir, pero me quería mencionar a estas amistades que están así un poco más ocultas, yo creo. Muchas gracias. Yo creo que también en el caso, ¿no? Seguramente de D'Estaing y del matrimonio Maritain sea como muy especial, ¿no? A ver si podéis establecer una relación entre estas amistades y el deseo profundo en ellos de buscar la verdad, ¿no? Precisamente, ¿no? Esa vocación filosófica que hay en ellos. Pues sí, efectivamente. En el caso de Edith Stein, ella, si hay que mencionar las amistades que más profundamente marcaron su vida, pues habría que empezar aludiendo al círculo de filósofos que se ha llamado posteriormente el círculo de Gotinga. ¿Por qué? Pues porque este círculo de filósofos se formó en torno a Edmund Husserl. Estamos hablando a comienzos del siglo XX y claro, Husserl era el fundador de la fenomenología y reunió en torno a sí a muchos discípulos que estaban atraídos por la fuerza que tenía este método para rebatir las corrientes escépticas, las corrientes relativistas, las corrientes idealistas que amenazaban el pensamiento de la época. Y es sumamente llamativo pues que Husserl instruía mucho a sus alumnos, a sus discípulos, en el rigor del pensar, en la honestidad intelectual, en definitiva, en hacer ver que utilizar la razón no significa ser necesariamente racionalista, y en este sentido la fenomenología era un método que purificaba, ¿no? Que preparaba el camino para el descubrimiento de la fe.
Y claro, Edith Stein trabó muchísimas amistades con jóvenes adeptos a este método, y el contacto con ellos, ella que había dejado ya de profesar conscientemente su adhesión a la fe judía, pues el contacto con estos jóvenes y con profesores que no solo eran inteligentes y a los que ella admiraba muchísimo, sino que además de inteligentes eran creyentes, pues fue para ella un primer avistar un mundo de fenómenos, una realidad que ella había dejado aparcada en su vida. Y en este sentido, Adolf Reinach, que era un joven profesor de este círculo allí en Gotinga, que a su vez había sido el converso del judaísmo a lo que se llama una Freie Kirche, bueno, una confesión protestante del cristianismo, pues a ella le llamó muchísimo la atención su calidez humana, su trato con los alumnos, el hecho de que no era nada petulante en el hablar, sino que aunaba el rigor con la sencillez en el trato. Entonces, eso a ella le llamó muchísimo siempre la atención. Pero, sin embargo, como has mencionado lo de la búsqueda de la verdad, Alicia, a mí sí que me gustaría reseñar dos personas que antes de Edith Stein ir a Gotinga influyeron mucho en su camino a la verdad, y que a lo mejor en las biografías así a simple vista que se hacen sobre Edith Stein no saltan tanto a relucir. De Edith Stein se ha dicho que era una buscadora de la verdad, ¿no? Es casi como una etiqueta asociada a ella, ¿no? Porque buscadora de la verdad en el hecho de optar por la filosofía, ¿no? Aunque su familia le dijera, esta chica no piensa para nada en el sentido práctico de la vida, buscadora de la verdad a la hora de ir a Gotinga, ¿no? Porque ella empezó a estudiar en Breslau, pero claro, en Breslau veía que en comparación con las investigaciones lógicas y Husserl que estaban en Gotinga, pues eso estaba, bueno, era algo demasiado poco, ¿no? Para lo que podía dar de sí la filosofía. Pues el caso es que en Breslau hay un chico que se llama Hugo Hermsen, mayor que ella, que cuando ella afirma y anuncia que se va a ir a Gotinga porque quiere seguir a Husserl y quiere estudiar fenomenología, pues él le dice, muy bien, a ver si usted allí encuentra un mundo a su medida, porque aquí usted ha sido muy exigente y muy crítica. Y Edith Stein señala en su autobiografía que ella, que estaba acostumbrada a que era el centro siempre de sus amigas, que la admiraban muchísimo, que era una chica súper brillante intelectualmente, ¿no? En su familia nadie la corregía, era una chica intelectualmente muy valiosa, sabía estar, educada, pues que le hicieran una advertencia de ese tipo les sorprendió muchísimo, porque no estaba acostumbrada a recibirlas. Entonces, ella anota sobre esto. Esa corrección me hizo mucho bien, porque me hizo salir de la ingenuidad en la que vivía, que por yo creer que buscaba el bien, pues era ya buena, ¿no? Y que no tenía pues nada que cambiar. Y eso fue una primera llamada que me hizo reflexionar, ¿no? O sea, cuántas veces en nuestra vida nos vienen bien pues correcciones que a veces no nos esperamos, pero que nos ponen en realidad, ¿no? Y en nuestro sitio. Y la segunda, y con esto acabo, es pues que estando en Gotinga, en su periodo también de estudiante universitaria, pues sobre Pauline Reinach, que era hermana de Adolf Reinach, creyente, y Erika Goethe, también fenomenóloga y creyente, ella dice que esas amistades de estas dos jóvenes le ayudaron muchísimo a ver que en ellas había algo más valioso en ellas que ella no tenía, y que por primera vez en una amistad no estaba ella en primer plano, ¿no? O sea, estas dos experiencias al final le ayudan a descentrarse, ¿no? A ese descentramiento del yo del que tanto a veces ha hablado pues Benedicto XVI, que en el fondo también es una preparación para descubrir la verdad de uno mismo y la verdad sobre la fe. Sí, pues respecto del matrimonio Maritain,
se ha llegado a decir que ellos, en el caso de su vida y de su obra, se puede encontrar incluso una espiritualidad de la amistad. Tanta centralidad tuvo en su caso, en el caso de los dos, el papel de los amigos. Pero yo distinguiría, bueno, el número de sus amigos, de las personas que gracias a ese trato amistoso formaron parte de su vida, es incontable. De hecho, se suele mencionar solo a las personas que fueron famosas, que eran famosas cuando les conocieron o lo fueron después. Pero quizá yo destacaría tres tipos, digamos tres amigos que por el tipo de amistad juegan un papel distinto en sus vidas, ¿no? Sin duda ninguna, para ellos fue decisiva la amistad con el famoso, o quizá en España no tan famoso, escritor francés Léon Bloy, que ellos conocieron cuando eran estudiantes en la Sorbona. Tanto Jacques como Raisa provenían de una situación familiar secularizada. La familia de Jacques vivía en un ambiente de ateísmo racionalista y burgués también. Y para Jacques la religión era algo que se asociaba a un modo de vida acomodado y con el que él sentía un profundo desacuerdo, ¿no? De hecho, sentía cierta afinidad hacia los ideales del socialismo que entonces en la Sorbona también se estaban proponiendo entre la juventud, ¿no? Y Raisa, como judía, su abuelo había sido hasid y tiene de él unos recuerdos preciosos en ese libro que ella escribe en el año 42-44, en el exilio que tienen que hacer, gracias a Dios, en los Estados Unidos para no ser asesinados por los nazis cuando llegan a Francia. En esa época muy dura para ellos, de muchísimo dolor, ella decide un poco aliviar esa situación espiritual de angustia por ellos, por la situación de Francia sobre todo y de sus amigos, escribiendo los recuerdos de sus grandes amistades. Ella habla de la providencia de Dios a través de sus vidas, a través de sus amigos, y el libro le titula Las grandes amistades. En ese libro ella tiene recuerdos preciosos de su abuelo y de la bondad que él tuvo con todos los que se acercaban a su casa, una gran generosidad en su hospitalidad y que le valió que sus propios vecinos rusos les protegieran de las purgas judías que se estaban haciendo en la Rusia donde ellos vivían y que forzaron el exilio a Francia. Pues Léon Bloy aparece en un momento de profunda crisis espiritual de esta pareja que ya se habían casado, se conocieron en la Sorbona, los dos eran estudiantes de filosofía y el ambiente filosófico que reinaba en la universidad era de un profundo escepticismo que a los dos, personas muy sensibles espiritualmente, les hacía vivir en una profunda angustia. Y habían llegado al punto de que el amor que se profesaban era muy grande, de decidir juntos que si en el curso de un año no encontraban un sentido trascendente a su existencia, se suicidarían juntos. En ese momento la providencia pone en sus manos un libro, ellos eran muy aficionados también a la literatura, que había sido escrito por Léon Bloy, era su diario, en donde Léon Bloy convertido también, trataba a través de sus obras de abrir los ojos hacia la verdad, hacia la fe. Era una persona de una gran fuerza, le llamaban un profeta de los últimos tiempos, y el libro de Bloy les hace sentir compasión por su situación económica, porque en el diario él hace alusión a la penuria en la que vive, por vivir para la verdad, vive muy pobremente. Él y su familia le dan un donativo, le envían un donativo, aunque ellos eran estudiantes, y este gesto a Bloy le conmueve profundamente y les escribe, les invita a su casa. Ese encuentro primero
con los Blois en una situación de gran pobreza, pero dice Raisa, fue para ellos el encuentro con una bondad y una caridad que jamás habían experimentado y el primer contacto con un mundo donde había una comunidad unida por el amor. Leon Blois se encarga, entiende que tiene que encargarse de estos jóvenes con los que enseguida les une una profundísima relación de cariño mutuo, de mutua admiración, y él les va a poner en contacto con los amigos de Dios, con los santos, con el mundo de la mística, para hacerles desear eso que sus almas anhelan, que era la verdad que solo se iba a encontrar en Dios. Ellos tienen muchas dificultades que salvar, personales, también muchos prejuicios que asociaban a la fe y a la Iglesia, pero finalmente, después de unos años, 2 años de contacto con Blois, reciben el bautismo, siendo él el padrino, y a partir de entonces las amistades de los dos van a tener un cariz diferente, porque ellos, de ser personas necesitadas de esas amistades para buscar la verdad, son grandes personas abiertas a acoger y a acompañar a sus amigos, van a volverse personas que acogen a otros que buscan la verdad. Hay un caso muy bonito de su amigo de infancia, Sicari, Ernesto Sicari, amigo de infancia de Jacques, del que a lo mejor podemos hablar después, porque él es un caso de una amistad que perdura toda la vida, en la que esta unión de los dos, casi fraterna, la llama Raisa, juega un papel decisivo en la vida de Sicari. Y después pues hay otros amigos que vienen imantados por algo especial que emana la casa de los Maritain, Jacques y Raisa, que andan buscando el consuelo y la paz en sus vidas atormentadas, ¿no? Podemos hablar después. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que lo podemos comentar después, pero igual antes, ¿no? Podemos detenernos un poco en ver, ¿no?, precisamente, que se ha empezado a ver en ese camino que hacen, ¿no?, de conversión, llega un momento, ¿no?, verdaderamente de encontrarse con Cristo, y qué papel juegan los amigos, estos, digamos, grandes amigos que ya habéis señalado, u otros, qué papel juegan en su vida estos amigos para encontrarse con Cristo. Pues en el caso de su mujer, él se encuentra con Frances delante de alguien practicante. Eso dice que en el mundo de agnosticismo teórico y práctico en el que se encontraba, o también de una religión de fachada, a él le sorprende mucho que ella practicaba la religión que profesaba, ¿no? Es curioso. Tiene de hecho una cita que dice: ella practicaba la religión. Esto era algo extraño para mí y aun para todo aquel ambiente de cultura alborotada en que ella vivía. Muchas personas ostentaban religiones, las analizaban y discutían sobre ellas, pero que alguien pudiese considerar la religión cosa práctica como la jardinería era algo totalmente nuevo para mí y para sus vecinos, nuevo e incomprensible. Practicar una religión era algo mucho más complejo que profesarla, ¿no? Él ve esta autenticidad en su mujer y además le hace cambiar. Él sí que tiene algunos poemas pues un poco anticlericales, o bueno, pues eso, que critica a los sacerdotes y demás. Se ve un cambio muy grande desde que conoce a su mujer y ve esta autenticidad. Y lo demás es muy bonito, porque en su obra La balada del caballo blanco, una de los exponentes de la poesía de Chesterton, se lo dedica a su mujer, y tiene además una dedicatoria muy bonita que dice, a ver si, dice, a ti te regalo estos versos, a ti que me trajiste a la cruz, ¿no? O sea, que él considera que ese primer encuentro con el cristianismo es gracias a su mujer. Es verdad que es el anglocatolicismo, ¿no? En una vuelta a la Iglesia de Inglaterra, pero luego, claro, él no hubiera llegado a ser católico después. Su conversión es
en 1922, muchos años después, pero sin ese primer empujón de su mujer. Y luego, por destacar a Hilary Belloc, ¿no? Belloc se había educado de pequeño con el cardenal Newman en el Oratory School de Birmingham. Era un católico convencido, un hombre muy formado en todos los temas históricos, en todos los temas políticos del momento. Y también ve algo así Chesterton en él, ¿no? Una autenticidad. Dice que claro, a Belloc le admiraba no solo porque creía en las aventuras románticas, sino porque las vivía hasta el final, ¿no? Dice que él mismo, Chesterton, intentaba resolver la verdad de la religión en abstracto, pero que Belloc vivía ritualmente la verdadera religión y que Belloc para él daba cuerpo a las ideas que bullían un poco en la cabeza de Chesterton, un poco abstractas. Entonces es verdad que el hablar, los diálogos, discusiones, porque Belloc era muy entusiasta, ¿no? de sus discusiones, pues le ayudó mucho a Chesterton, ¿no? a dar sustancia a estas ideas. Y luego también es bonito que probablemente a la primera misa católica a la que va Chesterton en su vida es una Nochebuena de 1900, que va con el matrimonio Belloc, ¿no? con Belloc y su mujer, que también esta amistad pues llega a sí mismo y a su mujer, ¿no? Y luego pues es muy importante el padre O'Connor, ¿no? El padre O'Connor es este sacerdote católico irlandés que conoce casi un poco por casualidad. El padre O'Connor admiraba mucho a Chesterton, aunque veía, ¿no? que no era realmente ortodoxo en todo lo que decía, evidentemente, pero le admiraba mucho. Y llegan a crear una de las, Maisie Ward, que es una de las biógrafas de Chesterton, dice que es una de las amistades más íntimas y más profundas, ¿no? de la vida de Chesterton y su mujer. Y de hecho, en la dedicatoria que tiene de uno de los libros de relatos del padre Brown, se la dedica al padre John O'Connor, dice, cuya verdad es más extraña que la ficción, con la gratitud más grande del mundo. Y es una gratitud doble, primero porque al padre O'Connor es a quien llama Chesterton cuando ya ha tomado su decisión de convertirse al catolicismo para que le ayude a resolver pues, sus últimas dudas, para ese último empujón. Y luego una gratitud también literaria, porque el padre O'Connor es la fuente de inspiración del padre Brown. Entonces, bueno, es esa doble gratitud. Además que es bonito cómo surge la inspiración del padre Brown, porque surge porque Chesterton está presente en un malentendido, ¿no? en el que ve que el sacerdote conoce muchísimo de la naturaleza del mal en el ser humano y también del bien en el ser humano. Entonces, aunque la gente, de hecho unos estudiantes que había ahí cerca, ¿no? que es con quien se produce el equívoco, no es consciente de este conocimiento del sacerdote que tiene sobre el mal y sobre el bien, pues claro, crea esta especie de paradoja de sabiduría e inocencia que se ha utilizado mucho al hablar de Chesterton. Entonces es un empujón hacia la verdad y un empujón hacia Cristo, claramente. Y tiene también una cita muy bonita una de las cartas, la carta que le escribe, la carta que escribe al padre O'Connor sobre que quiere dar este paso, ¿no? Y se ve también la relación tan bonita que había entre ellos y lo importante que fue también para su mujer, que su mujer no se convierte hasta 4 años después. Dice, le escribo con la mayor urgencia porque me preocupan muchas cosas y necesito hablarlas con usted. Se trata fundamentalmente de temas religiosos, que son los más serios y están relacionados con la situación más difícil por la que atravieso. En cualquier caso, usted es la persona que Frances y yo apreciamos más entre todas las que podrían ayudarnos en este asunto. O sea que veremos que el padre O'Connor es fundamental, ¿no? en esa conversión de Chesterton y también de su mujer, que vendrá más tarde, ¿no? Pues a propósito de Edith Stein, es curioso porque ahora que ha mencionado también Alicia, ¿no? que Chesterton se convirtió en 1922, es el mismo año en que Edith Stein se convierte. Pues, a propósito de amistades que marcaron su vida para la conversión directamente, para el encuentro con el cristianismo, pues yo mencionaría en primer lugar los Reinach, es decir, hemos hablado antes de Adolf Reinach,
que es este mentor de los filósofos nuevos que van llegando al círculo de Gotinga para introducirlos en la fenomenología, su mujer Anne Reinach y la hermana de Adolf, que es Pauline Reinach, ¿no? Todo Reinach. Bien, pues ¿por qué los Reinach juegan un papel importante? Bueno, pues Adolf ya hemos dicho que a Edith Stein lo admiraba muchísimo, ¿no? Pero Adolf Reinach muere muy joven en la Primera Guerra Mundial. Y eso supuso una conmoción muy grande para todo el círculo de Gotinga y propiamente también para Edith Stein, como es lógico, ¿no? A Edith le afectó muchísimo la muerte de Adolf Reinach. Y está muy conmovida y en su conmoción se hace fuerzas para, bueno, tenemos que sacar adelante una edición de escritos póstumos de Adolf y voy a ir a casa de Anne, de su viuda, para ayudarle a prepararlo, ¿no? Entonces ella sigue profundamente conmovida, sigue profundamente aceptada y espera, dice, bueno, me tengo que hacer fuerzas para hablar con su mujer, pero sin embargo, ella, pensando que iba a encontrarse una mujer desfallecida, rota por la muerte de su joven esposo, sin embargo, al ver a Anne, se encuentra una mujer entera, firme, y con la esperanza que da pues el estar fijo y mirando a la cruz de Cristo, ¿no? Entonces Edith dice respecto a este momento que por primera vez tuvo en esa casa con esta viuda que era además protestante, tuvo el primer encuentro con la Iglesia de Cristo naciendo de su cruz, ¿no? de Cristo crucificado. Y esto por un lado, ¿no? Por otro lado, esta experiencia surge y se da en un contexto más amplio en el que hay varios acontecimientos que hacen a Edith Stein caer en una profunda crisis espiritual. Ayer hablábamos en uno de los talleres de cuántas experiencias a veces de sinsentido, de hastío tienen los jóvenes hoy día. Pues en el caso de Edith tenía una profunda crisis espiritual, no solo promovida por la muerte de Reinach, sino también, entre otras cosas, por la marcha de la guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, por su desencanto con el trabajo como asistente de Husserl. Ella veía a Husserl como uno de los principales filósofos de la historia y el que ella fuera su asistente era para ella pues, motivo de una gran alegría y de un gran entusiasmo inicial que sin embargo pues luego iría desapareciendo, ¿no? Hasta caer en un estado de bastante hastío. Y en medio de esta crisis ella tiene en 1918 una experiencia religiosa que le hace aceptar positivamente el cristianismo, pero aún sin decantarse positivamente por la confesión protestante o católica. ¿Por qué? Pues porque aunque el círculo más cercano de Edith Stein estaba conformado por filósofos que se habían convertido del judaísmo al protestantismo, es verdad que Dietrich von Hildebrand se había convertido al catolicismo y luego Siegfried Hamburger también, o Hamburger, es que nunca sé cómo se pronuncia exactamente esto de Hamburger. Bien, sin embargo, Edith no era una persona que se dejase arrastrar simplemente, hey, estos que me caen bien son protestantes y yo ahora he tenido una experiencia religiosa, pues vamos a ser protestantes también, ¿no? Sino que ella analizó muy bien y tuvo desde 1918 hasta 1921 un camino bastante profundo de lecturas, de libros, de acercarse a los místicos, San Agustín, leer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y hacerlos sola, con lo que eso significa, ¿no? Sin tener la dirección de nadie. Y sin embargo, pues en 1921, en casa de los Konrad Martius, ¿no? Ella tenía una gran sintonía filosófica y de corazón y una gran amistad con Hedwig Konrad Martius. Pues en casa de ella y de su marido, que la invitaban a menudo en un pueblecito de Baviera a pasar algunas temporadas para descansar,
Pues una noche lee un libro que unos días antes le había dejado Pauline Reinach, que se lo había regalado, ¿no? Este libro era el de la vida de Santa Teresa de Jesús, y ella dice que eso fue, esa lectura, lo que culminó su larga búsqueda de la verdadera fe. Esto es interesante señalarlo, ¿no? Porque a veces se piensa que Edith Stein, nada, era atea, cogió a Teresa de Jesús y dice, ¡hala, mira, esto me convence y ya está! ¿No? Hay un camino. O sea, Santa Teresa fue el colofón, lo que culminó su búsqueda, ¿no?, de la verdadera fe. Y es muy bonito que estando en esta casa, ¿no?, en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, pues esta hija que era profundamente alemana, profundamente judía, y gracias a Teresa profundamente cristiana, ¿no?, pues podamos aquí hablar de ella. Pues respecto de los Maritain, pienso que se podría destacar la diferencia de las amistades que ellos tuvieron y que ejercieron un influjo importante cuando ellos eran jóvenes estudiantes muy desorientados y muy necesitados de unas amistades adecuadas, ¿no? Raisa cuenta de esa etapa de su vida algo con palabras muy entrañables, cómo trabaron una relación muy amistosa con uno de sus profesores. De dos profesores quiero hablar, por comparar un poquito que aunque el afecto les unía a ambos, la relación de amistad no pudo cuajar más que en un caso por algo que quiero subrayar, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto al profesor Henri Bergson, que va a ser decisivo, y a otro profesor que ella menciona y que describe como una persona entrañable, que era el profesor Ledantec. ¿Qué diferencia había entre estos dos profesores con los que traban amistad y que juegan un papel en sus vidas? Pues Henri Bergson, dice Raisa, que cuenta en estas memorias las grandes amistades, esos recuerdos de su vida. Henri Bergson les abrió la puerta de la cárcel del materialismo en el que se encontraban. La filosofía que ellos estaban aprendiendo era una filosofía materialista, muy influida por el cientismo, donde la ciencia supuestamente tenía la respuesta para todo, y Henri Bergson les hace ver a través de su filosofía que el mundo del espíritu es también real y no solo la materia. Y eso era importantísimo en ese momento de búsqueda angustiosa. Ellos se llaman a sí mismos mendigos de la verdad, se describen así en ese momento de sus vidas. De hecho, Henri Bergson no era católico y va a realizar también, a culminar también un proceso de conversión que va a ser posterior al de los Maritain. Pero en el caso de Ledantec, el profesor Ledantec, al que le unía una simpatía especial con Raisa por su sensibilidad y al que le manifiesta, ¿no?, en su trato con ella y también con Jacques, comenta Raisa que no pudo apreciar la calidad humana de este hombre, entre otras cosas porque ella subraya que le resultaba profundamente desorientador y chocante que una persona atea, como era el profesor Ledantec en ese momento, luego comento algo de su vida posterior, le resultaba chocante que pudiera vivir con tanta tranquilidad y serenidad en esa postura atea, que a ellos les hacía sufrir enormemente. De hecho, esa actitud de otros profesores que decían que el Dios no existía y que la verdad no se podía conocer, que vivían instalados en el escepticismo, pero que por lo demás encontraban la vida estupenda y agradabilísima, era algo que para ella no tenía ninguna lógica. Porque a ellos esos principios filosóficos les destruían. Entonces, para los Maritain era decisivo para construir una relación de verdadera amistad que
que la vida de esas personas fuera coherente con aquello que pensaban, con la realidad que afirmaban. Por eso Bergson va a jugar un papel y va a estar unido a sus vidas de una manera mucho más profunda que este profesor Ledantec, que si alguien tiene curiosidad por saber qué pasó después, se casó con una amiga de una escritora famosa, Isabelle Lesueur, que era católica, y que dice Raisa, y yo creo que esa amistad, claro, a través de su mujer, Isabelle Lesueur, no debió de ser indiferente para una evolución y un posterior descubrimiento de la verdad del catolicismo. Pero sin duda ninguna es Léon Bloy el que juega el papel más importante. Ellos necesitaban, como dice Raisa, no catecismo, sino vidas. Dice, nuestra ignorancia de la fe católica era tan grande que necesitábamos, como el catecismo medieval, necesitábamos imágenes y ejemplos y no una doctrina expuesta de cuál era la verdad en que creía la Iglesia. Y Léon Bloy encarnaba la fe, la vivía. Y los santos con los que ellos entran en contacto a través de las lecturas, de las que ellos hacen por amor y por la confianza que tienen en Léon Bloy, que se les recomienda, son también un camino, son las vidas conforme a la verdad, el camino que ellos andaron, hasta el punto de que, como Léon Bloy no era filósofo y pensaba que la filosofía, lo que conocía de la filosofía, de hecho podía apartar de la fe, de una vivencia coherente de la fe, tenía muy poca aprecio al camino filosófico y leyó por la amistad que tenía con Jacques. La primera obra filosófica que leyó fue una obrita que escribió Jacques y dijo, oye, no sabía yo que en filosofía se podían hacer cosas también valiosas. Esta circunstancia explica que para ellos el paso a la fe estaba asociado con la idea falsa de que para abrazar la fe católica debían renunciar a la búsqueda filosófica de la verdad. Luego descubrieron que eso no era así y para Jacques se inició un camino de búsqueda de su propia filosofía, que van a descubrir que es compatible con su ser cristiano, lo que ya Raisa llama, éramos filósofos y cristianos, o si queremos, filósofos cristianos. De hecho, en esa época se produce el debate sobre si puede existir una filosofía cristiana, porque la fe y la razón no se consideraban compatibles, y es un momento de ese debate interesante. Es bonito también, ¿no?, en este caso de los Maritain, que comentabas antes, cómo ellos necesitaban, ¿no?, el testimonio vivo, ¿no?, de hombres de fe, de santos, cómo, ¿no?, para abordar un poco, ¿no?, qué pasa, ¿no?, después de la conversión y qué pasa con estas amistades. En su caso, ¿no?, ellos se convierten también en testimonio de fe para muchos otros. Entonces, no sé si en el caso de los Maritain, ¿no?, y si podéis profundizar un poco en qué supuso, ¿no?, si la fe les ayudó a perseverar si la amistad les ayudó a perseverar en la fe, a ellos y a otros. Yo creo que es el caso de los Maritain, se muestra muy claramente. Y luego también, porque yo creo que hay algún testimonio, ¿no?, si hay una transformación en la amistad por esa conversión que ha acontecido en sus vidas. No sé si, Sara, ¿quieres comentar un poco? ¿Puedo yo? Sí, así como hemos estado hablando justo hasta el final. A mí me gustaría destacar un aspecto quizá que es menos conocido para quienes no han profundizado mucho en la vida de los Maritain, que me parece muy importante y que algunos estudiosos de la espiritualidad de este matrimonio, que por cierto están queriendo promover la causa de beatificación de ellos como matrimonio. Un aspecto de su biografía interesante para mí en relación con este tema es el hecho de que la salud, que siempre fue muy precaria, de Raisa, llevó al matrimonio, después de 8 años de casados, a la constatación que el médico les hizo de que un embarazo sería de alto riesgo para la vida de la madre y del bebé.
Y esta circunstancia con la que no contaban, ellos ya estaban convertidos, ellos ya la vivieron como una llamada de Dios, sintieron en esto una vocación, una llamada especial, no algo que tenga que vivir o que sentirse llamado todo matrimonio, pero ellos sí lo vivieron así, a hacer un voto de continencia, porque la salud de Raisa requería evitar ese embarazos de riesgo, y ellos querían vivir su matrimonio de una forma éticamente correcta y creían que ese era un camino y que Dios les estaba pidiendo que anduvieran por ese camino. Sobre esto, Jean Miguel Garrigues habla de que quizá esta circunstancia de renuncia en esa vida matrimonial a la unión conyugal explica la profundísima y amplísima fecundidad espiritual que ellos van a desarrollar. De hecho, deciden formar una especie de comunidad y traen a su casa a la hermana de Raisa, también a la madre de Raisa, que todavía vivía y que van a convertirse también posteriormente al catolicismo. También al poco tiempo consiguen tener un oratorio en su casa en las afueras de París, en Meudon, y ese hogar va a ser foco de atracción de la élite espiritual francesa. Raisa escribe con ternura que había grandes genios que eran atraídos por la mente filosófica de Jacques y por la sensibilidad artística de Raisa al hogar de los Meudon, a las tertulias o cenas o encuentros con artistas, eran pintores, eran escritores, poetas. No todos eran famosos en el momento en el que entraron en contacto con los Maritain, pero dice ella que no por ser grandes talentos estaban exentos de tener también en sus vidas grandes tragedias, a veces también grandes pecados y grandes sufrimientos. Y me gustaría destacar en este aspecto de su vida cómo ellos van a ir desarrollando una capacidad profunda de acoger. Dice Raisa, habla incluso de que Jacques tenía un talento especial para escuchar a las almas. Dice ella, escribe, Jacques hablaba poco, atento al sonido de las almas. Y uno de los amigos que en estos encuentros en la casa de los Maritain encontró allí la verdad y el camino hacia la fe, que me gustaría destacar, quizá porque también puede tener interés para nuestro día, nuestra época actual, ¿no? Es un poeta, Jean Cocteau, también Julian Green, ambos son poetas que están en el inicio de su carrera y que sufrían profundamente por su homosexualidad. Y es curioso que tanto Jacques como Raisa les acogen con un cariño que ellos testimonian después, que jamás se sintieron juzgados ni condenados. De hecho, Jean Cocteau atestigua: él podía convertir el alma de un hombre en unos segundos, y no por argumentos, sino por la única llama de su caridad. Quizá, no sé si después podemos hablar de esto, para Jacques era muy importante comprender que la verdad no excluía la caridad, y sobre eso tiene unas reflexiones muy bonitas. Él, Raisa y también otros estudiosos al respecto. La verdad de la caridad exige un espíritu duro, dice él, pero es compatible con un corazón blando, que acoge, que no juzga y que acompaña con compasión, pero sin renunciar a la verdad, el camino personal que cada uno hace hacia la verdad. Por seguir un poco, es que he visto mucha relación en cosas que ha dicho
Sara, nunca había pensado que quizá la fecundidad de Chesterton y de Frances también tiene una fecundidad espiritual muy grande, ¿no? Una influencia, y también es curioso porque reciben esa cruz, ¿no? De no poder tener hijos con lo que ellos hubieran deseado, ¿no? Nunca había establecido esa relación. Y luego, pues en Belloc, ¿no? Es bonito ver cómo Chesterton influye en otros conversos y otros influyen en él, ¿no? De Belloc, pues, aunque era pues eso, tan fuerte, tenía las ideas tan claras, sí que se dice que su fe era muy voluntarista y que a veces le resultaba difícil creer en las cosas que no podía ver, y que, aunque resulta paradójico, Chesterton también tuvo que ver mucho, ¿no? En el sostenimiento de la fe de Belloc. Luego son innumerables, ¿no? Los conversos que dicen, ¿no? Que deben después de Dios su fe a Chesterton. Ronald Knox dice que cuando muere dice: gracias a Dios por esa fe, el hecho de que yo la conserve cuando tantos amigos míos la han perdido se debe después de Dios a él, ¿no? Dorothy Sayers dice que mantiene la fe, la obra ortodoxa, que él la escribe antes de ser católico, que fue un liberador de los cristianos. Y el escritor Theodor Maynard dice que aunque Chesterton no se convertiría al catolicismo hasta 13 años después de publicar Ortodoxia, dice: mucho antes había hecho de mí un católico, ¿no? Y claro, resulta imposible no mencionar pues, lo que él influye en su mujer. Su mujer le había traído a la cruz, y para Frances es durísimo ver cómo su marido da ese paso al catolicismo al que ella no podía acompañarle, porque en su deseo de buscar la verdad y de ser auténtica no lo veía claro de momento, ¿no? Entonces ella sufre mucho esta situación. Pero cuando escribe al padre O'Connor, Frances decía: a mí me gustaría mucho acompañarle si Dios en su infinita bondad me mostrara el camino con claridad, pero de momento no me lo ha aclarado lo suficiente como para justificar un paso semejante. Ella dará ese paso 4 años después, pero por convencimiento propio. Dice: he sostenido una dura pelea para no permitir que mi amor por él me llevara a la verdad, y me consta que no me habrían admitido ustedes por ese motivo, ¿no? No quería que el paso fuera por, bueno, pues seguir, ¿no? con mi marido, sino el decir: es mi encuentro con Dios el que me lleva, ¿no? A esto. Y luego también se ve mucho cómo Chesterton necesitaba a Frances, ¿no? No solo en sentido práctico, porque él era despistadísimo, sino también porque Maisie Ward, esta biógrafa de Chesterton, dirá que Frances parecía que llevaba en la Iglesia Católica toda la vida, ¿no? O sea, que encajó como pez en el agua. Y Chesterton sentía un respeto tan grande cómo ella vivía las celebraciones, cómo preparaba sus confesiones, y entonces el convertirse ella también a él le ayuda, ¿no? a perseverar, como que se ayudan mutuamente, ¿no? Dice uno de sus biógrafos, dice: al fin podía descansar una vez más en la feliz y completa dependencia de su mujer. Volver, ¿no? a esta unión que supone también compartir lo que era más importante para ellos, ¿no? Que era la fe y la religión. Pues respecto a Edith Stein, a propósito de la pregunta que comentabas de si había alguna transformación de la amistad a raíz de su conversión, pues yo diría que sí, en algún caso en concreto, ¿no? Bueno, Edith sufrió muchísimo porque al ser ella judía, su familia, y además ella siempre tenía como la nota de ser una chica muy intelectualmente pues muy brillante, y que se convirtiera a la Iglesia Católica era visto por su familia y por algunos de sus amigos como: ¿cómo te metes tú, que eres inteligente y brillante, ahí, ¿no? En un aparato de masas dominadoras, ¿no? O sea, en un aparato de dominación de masas como es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ella sufrió muchísimo la incomprensión por parte de su familia, ¿no? Y no podía hablar de lo que era el fundamento de su existencia, ¿no? A raíz de su conversión en 1922, ¿no? Y entre sus amigos, pues el caso de Roman Ingarden, que es la persona con la que más, a juzgar por las cartas que se conservan actualmente, pues es la persona con la que más intercambio epistolar ha tenido, ¿no?
pues sí que se ve una transformación un poco de la amistad. ¿En qué sentido? Pues Roman Ingarden, aunque era polaco y era católico por tradición, educación, pues realmente no tenía interiorizado, al menos no en este momento, el diálogo razón y fe, ¿no? Entonces no acogió con buen grado, sino que en sus cartas pues dirigió a Edith Stein bastantes ironías, incomprensiones respecto a su decisión de convertirse a la Iglesia Católica, y cuando dijo ya que encima iba a entrar carmelita descalza, pues imaginaos, ¿no? Entonces Edith lo que hace con él no es romper la amistad, pero sí que sabe y le escribe diciendo que, bueno, siempre que usted desee hablar sobre temas de fe, hágalo con el deseo y la necesidad que lo necesite, pero déjeme a mí que yo le responda si veo que es adecuado hacerlo o no, ¿no? Porque a veces veía que su respuesta ante una cerrazón de corazón, como a veces veía en Ingarden, no conducía a nada, ¿no? Entonces ella mantuvo la amistad en el sentido de que, por ejemplo, bueno, pues le hizo muchos servicios a la hora de traducir obras que él escribía en alemán y que necesitaban una revisión, pero en ciertos puntos no pudo tener la amplitud de corazón que hubiera deseado, porque cuando hay una cerrazón no es oportuno hacer un diálogo si no hay apertura al logos, ¿no? Bien, eso por un lado. Y respecto a amistades que le ayudaron a perseverar en la fe, bueno, no voy a incidir naturalmente en la ayuda que le prestaron pues los que serían sus directores espirituales o amigos que la orientarían en su vocación intelectual después de su conversión, porque ella dudaba si realmente después de convertirse debería seguir trabajando intelectualmente, porque su deseo era entrar en el Carmelo, y sus directores espirituales la detuvieron 10 años, 11 años en realidad, hasta entrar en el Carmelo en atención a su madre, que ya sería demasiado duro el golpe que iba a recibir ante su conversión a la Iglesia Católica como para encima infligirle 2 seguidos, ¿no? Como que iba a entrar en el Carmelo descalzo. Pero también le ayudó muchísimo, para no detenerme más en esto, el intercambio epistolar y la amistad con distintas mujeres consagradas, especialmente en ese tiempo en el que ella sentía ese deseo de seguir a Cristo en una vocación consagrada en el Carmelo descalzo, pero que debía esperar a poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces Edith tuvo mucho contacto con personas que vivían la fe como ella, que estaban consagradas. Adelgundis Jägerschmidt, que era benedictina y que fue la que atendió a Husserl en los últimos años en los últimos momentos de su enfermedad. También Petra Brünig, que era ursulina, ¿no? A ella le cuenta, cuando entra en el Carmelo descalzo, le cuenta las peleas que tenía con el oficio divino o lo poco hábil que era con el trabajo doméstico, porque ella había sido una mujer muy intelectual, pero en lo que se refiere a habilidades prácticas, bueno, pues tuvo que aprender bastante. Y eso, el poder dialogar con personas que vivían el mismo fundamento de vida y de fe que ella tenía, que era Cristo, pues fue algo necesario, ¿no? De hecho, estuvo en la casa de los Maritain, ¿no? Y tuvo pues mucho contacto con ellos a este respecto. Bueno, muchas gracias. Es verdad que estamos ya rozando el límite, pero sí me gustaría hacer una última pregunta, y si queréis, o sea, si hay algo que queráis añadir, ¿no? Especialmente en el caso de los Maritain y de Chesterton, que ha estado saliendo, ¿no?, continuamente a colación, ¿no?, su matrimonio. Entonces, si creéis, ¿no?, ¿qué relación estableceríais, ¿no?, entre su amor de amistad, ¿no?, que es lo que estamos, ¿no?, como deteniéndonos en este congreso, y su amor conyugal? Y si queréis hacer alguna cuestión ya más para cerrar sobre la amistad. Muchas gracias. Bueno, brevemente porque es que se podrían escribir ríos de tinta sobre esto, ¿no? Realmente yo creo que se puede decir que Frances fue su mejor amiga, o sea, no solo su mujer, su alma gemela,
la que le ayudaba con todo. Pero tiene una cita muy bonita sobre el matrimonio Chesterton, muy original, como es él, muy sui generis. Dice, la unidad del matrimonio, el ser una sola carne, tiene algo que ver con ser... a veces pensamos que la unidad del matrimonio o el ser una sola carne tiene algo que ver con ser plenamente felices o ser plenamente buenos o aún con ser perfectos y continuamente afectuosos. Dice, la verdad es que un hombre ordinario y honesto es parte de su mujer, aun cuando desee no serlo. La verdad es que una mujer ordinaria y buena es parte de su marido, aun cuando desee verlo en el fondo del mar. Ya estén ambos por el momento amigables o enfadados, felices o miserables, la cosa sigue su marcha. Esa cosa grande a 4 pies, el cuadrúpedo del hogar. Entrambos son una nación, una sociedad, una máquina. Son una sola carne, aun cuando no son un solo espíritu. Y yo creo que es que describe perfectamente, ¿no?, su relación. Pero es verdad, o sea, eran una sola carne, con lo que tuvieran, ¿no?, sus diferencias y demás, pero eso, es una nación, ¿no? Chesterton insiste mucho en que la unidad del matrimonio del hombre y la mujer es una nación, ¿no?, y la familia que forman. Y luego Joseph Pearce tiene una frase muy bonita, dice que Frances era el profundo silencio en el que él encontraba su paz. O sea, Chesterton no sería lo que fue si no hubiera estado su mujer con él. No solo por su despiste existencial con todo, sino es que era su fragua de ideas, era su compañera de debates, era... o sea, no conocemos, ¿no?, a la Frances intelectual tanto porque queda como un poco oculta, ¿no? Pero sí que lo fue, escribía poesía y era, sí, o sea, su compañera de vida en todo. O sea que no me entretengo mucho más para no quitar el tiempo, pero realmente sí que se puede decir que fue su mejor amiga. Pues respecto al matrimonio Maritain, se ha llegado a decir que la aventura de la amistad realmente comenzó entre ellos, porque ellos se conocieron como estudiantes y primeramente fueron amigos que discutían mucho porque eran filósofos, como todo buen filósofo, siempre dando vueltas a las cosas innecesariamente, como dicen los que no lo son, y se enamoraron, ¿no? El padre dominico Benoit van de Putte dice que la unión que ellos vivieron como matrimonio es muy importante tenerla presente cuando, por ejemplo, se estudia a Maritain como filósofo, porque él sostiene que sin Raisa no hubiera habido un Jacques Maritain, tampoco un Jacques Maritain en cuanto a filósofo. Ella no escribió filosofía, aunque también había estudiado filosofía, pero sí algo de poesía. La mala salud de Raisa le impidió, digamos, una actividad como tan prolífica en la escritura como la de su marido. Pero todo lo que hicieron fue siempre a 4 manos. Él, de hecho, cuando perdió a su mujer, escribe sobre ella cosas preciosas, refiriéndose a cómo su presencia más silenciosa, más en segundo plano, se ve que era más Jacques el que hablaba y ella acogía en el hogar a las personas, aunque tampoco hablaba mucho Jacques, según el testimonio de su mujer. Él dice de ella: los golpes, los bautismos llovían respecto de esa época de acompañamiento a tantas personas que se convirtieron en su casa y de las que ellos fueron sus padrinos de bautismo. Los bautismos llovían, los golpes también. Era ella quien llevaba lo más pesado del combate en las profundidades invisibles de su oración y de su oblación. De hecho, los dos son almas muy contemplativas y cuando enviuda Jacques, Raisa morirá en 1960, él decide retirarse a una vida más contemplativa y entra en la comunidad de los Hermanitos de Jesús. El padre Carlos de Foucauld la había fundado y ellos ya eran amigos de la familia de Foucauld, del padre Wallom, que dirigía la comunidad, y de otros que entraron como sacerdotes o miembros en esta comunidad. O sea que ellos están muy unidos por la vida espiritual, la vida de oración y toda su, digamos, experiencia también apostólica, evangelizadora, que la han llamado de evangelización alma a alma, está muy marcada por su unión como matrimonio y su amistad.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es verdad que podríamos continuar, ¿no? porque da para muchísimo, pero es verdad que no nos queda otra que cerrar. Yo quería terminar con una cita que me chivaron de Chesterton, ¿no? Precisamente sobre la amistad, que nos dice: el bien no está en encontrarnos con nuestros amigos, sino en haberlos encontrado, ¿no? Con todo lo paradójico que es esto. Y es verdad que este acercamiento, ¿no? También a la intimidad, ¿no? a la amistad de estas personas, de estos autores, ¿no? que han sido tan relevantes, creo que nos puede servir también, ¿no? a nosotros como una llamada a perseverar en la amistad, a cuidar muy especialmente nuestras amistades y a crecer en la disposición a acoger las nuevas amistades, ¿no? que el Señor ponga en nuestro camino. Pues como hemos visto, ¿no? también en estos testimonios, no sabemos el inmenso bien que la amistad puede hacer en los otros y también en nosotros mismos. Nada, daros muchísimas gracias a las tres por esta mesa redonda. Muchas gracias, David.